buenos días a todos. Mi nombre es Carlos González Carreira, soy el director general de Huelcia y en primer lugar espero que tanto todos ustedes como sus familias se encuentren bien de salud, al mismo tiempo que desde el Grupo Huelcia quisiéramos mandar un mensaje de apoyo a todos los afectados de una u otra forma por la enfermedad, deseando su pronta y total recuperación. Quisiera aprovechar para darles las gracias por participar en esta web conference, que es continuación de la que tuvimos el pasado 2 de abril. En estos momentos de incertidumbre, la información de calidad se convierte en la mejor herramienta y en este sentido, esta iniciativa consideramos que es muy importante y desde Huelcia quisiéramos aportar nuestro granito de arena. Por lo que mientras duren las actuales restricciones, seguiremos haciendo este tipo de conferencias para mantenerles puntualmente informados. Insistir que desde que se ha iniciado este proceso de pandemia del virus COVID-19, los esfuerzos del equipo directivo de Huelcia se han centrado fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, la preservación de la seguridad de todo el personal, siguiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades competentes, y por otro lado, garantizar el normal funcionamiento de acuerdo con nuestro plan de continuidad de negocio de nuestra actividad, como así ha sido, aunque sigamos trabajando en remoto la mayoría de los empleados. Durante este periodo hemos tenido una actividad bastante intensa con todos nuestros clientes, al tiempo que todo nuestro equipo está trabajando con una gran motivación y compromiso. Por lo que respecta a la tan ansiada vuelta a la normalidad, decir que nuestra desescalada la haremos con mucha cautela y responsabilidad, tanto por nuestros empleados como por la sociedad. Decíamos en nuestra anterior conferencia que como consecuencia de la expansión de la pandemia del COVID-19 y de las consecuentes medidas de desconfinamiento, estábamos y todavía estamos asistiendo a una nueva crisis en los mercados de valores que ha afectado en mayor o menor medida a toda la clase de activos, generando mucha incertidumbre. Desde Huelcia queríamos poner en contexto estas caídas al tiempo que mandábamos ante todo un mensaje de tranquilidad, haciendo incidencia en que por el lado de los activos financieros, esta es una crisis similar a las que siempre ha habido a lo largo de la historia, pero tras un parón más o menos prolongado, la economía global siempre volvió a su senda de crecimiento y con ella los mercados también. Y que creíamos que esta vez no iba a ser una excepción. Pues bien, los mercados, teniendo como referencia el índice S&P 500 del 19 de febrero, donde hizo los máximos de este año, han llegado a caer más de un 35%, estando en estos momentos con caídas anuales del orden del 10% aproximadamente, lo que supone una recuperación considerable. Si bien es cierto que tenemos que estar preparados para aumentos de nuevo en la volatilidad, pero que al mismo tiempo entendemos que generarán también oportunidades. En esta conferencia pretendemos profundizar en la evolución de esta crisis, analizar en la medida de lo posible qué tipo de negocios van a salir reforzados y cuáles entendemos que no tanto. Parecería que es una recuperación asimétrica, al mismo tiempo que les informaremos de las medidas adoptadas por nuestra parte y de la evolución de los fondos, tanto de Huelcia como de Geria. La duración estimada de la misma será de aproximadamente 60 minutos, destinando los 15 últimos a preguntas. Podrán formularlas bien directamente a través del chat, que lo tienen disponible en la aplicación, o enviándolas directamente al correo preguntas@huelcia.com. Repito, preguntas@huelcia.com. Intentaremos contestar a todas ellas por riguroso orden de llegada, pero si no nos diese tiempo con el fin de no alargar excesivamente la misma, les contestaremos vía email a cada uno de ustedes. También, al desconectarse, recibirán una pequeña encuesta totalmente anónima sobre el contenido de la misma. Les agradeceríamos que contesten, puesto que sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos pueden ayudar en la confección de nuevas conferencias. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Miguel Uceda, director de inversiones. Muchas gracias, Carlos. Espero que se me oiga bien. Vamos a comenzar. Quería comenzar por esta imagen y esta podría haber sido la
la foto de inversores y gestores a finales del mes de marzo, ¿no? Golpeados y dolidos. Bueno, pues hasta los más grandes boxeadores como Mohamed Ali, ¿no? Necesitan tomar aire en la esquina. Aquí vemos cómo le flanquean sus ayudantes, le ofrecen ayuda física y mental para afrontar el siguiente asalto en la lucha por el título mundial. Y en nuestro caso sería el símil sería el apoyo de los bancos centrales y las ayudas fiscales por parte de los gobiernos, ¿no? Esto ha hecho que desde mínimos pues nos hayan lanzado vigorosos, apretando los dientes a un segundo asalto en el que la mayoría de los activos han recuperado fuertemente desde mínimos, como comentaba Carlos González. Este combate, sin embargo, pues es un combate todavía largo. Es verdad que la volatilidad se ha reducido desde los niveles que vimos máximos que no habíamos visto desde la quiebra de Lehman Brothers, y estamos en los niveles inferiores, pero todavía estamos más o menos en niveles de otras crisis anteriores, ¿no? Esto no es descartable que todavía sigamos viendo en estos niveles grandes movimientos en uno u otro sentido, tanto a la alza como a la baja. Y si hacemos un repaso a lo sucedido en las bolsas, el resumen que ha hecho Carlos sería básicamente ese fuerte rebote desde mínimos, los mínimos que vimos el 23 de marzo. Desde ahí, con los impulsos de la Fed, los programas de compras de los bancos centrales, y los programas fiscales, pues hemos visto que las bolsas han recuperado, pero la recuperación ha sido ciertamente dispar, ¿no? Algunas bolsas, como la bolsa americana, pues han tenido una recuperación mucho mayor, y sin embargo, pues aquí vemos a la cola de esta serie de índices, pues a índices como el de la bolsa española, que se ha quedado mucho más rezagada. Con lo cual es una recuperación, como digo, dispar, en la que hay ganadores y perdedores, y de nuevo, pues la bolsa americana se sitúa dentro de las principales, ¿no? De las principales apuestas de Welce, de los principales subidas en estos días. En la renta fija también hemos visto recuperaciones fuertes. Aquí, evidentemente, las compras de los bancos centrales han significado, pues, han sido un fuerte, ¿no? una fuerte ayuda para este rebote, aunque sigue existiendo todavía mucha prima en cuanto a la yield de los bonos. Los fondos o los bonos de high yield han tenido una fuerte apreciación desde mínimos. High yield, bonos subordinados, todo lo que tiene que ver con renta fija ha ido subiendo desde mínimos. Sigue teniendo unas yields atractivas, pero mucha apreciación la han tenido ya durante estas semanas. Del mismo modo que a partir de aquí pues tendremos una yield mayor, un carry mayor. En la parte superior pueden ver la evolución de los bonos americanos, de los treasuries. Después de las bajadas de tipos han tenido un muy buen comportamiento, evidentemente, como activo refugio, y aquí veremos menos recorrido de cara al futuro. Y esta crisis tiene, por tanto, como digo, ganadores y perdedores, ¿no? Como podíamos ver en los anteriores gráficos, la bolsa americana y más concretamente la parte de tecnología, el Nasdaq, las FANG, ¿no? Las Facebook, Amazon, Netflix, Google, ese tipo de compañías, pues está prácticamente de nuevo cerca de máximos. El Nasdaq le sigue, después el S&P, o sea que la digitalización, el teletrabajo, la entrega de paquetes a domicilio, la necesidad de redes sociales en estos días de cuarentena está incrementando el peso en relativo de las principales compañías americanas, hasta el punto que esas 5 o 6 compañías gigantes ya pesan por encima de niveles del 21% en la capitalización del índice, ¿no? Lo hemos comentado en alguna reunión previa, pero solo estas grandes compañías, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook, pesan ellas solas en capitalización mucho más que otras 300, más de 300 ya, compañías de las pequeñas compañías del S&P 500, que las compañías que están en el S&P 500 son grandes compañías, son big caps, con lo cual da un poco la idea de cómo están
creciendo este tipo de negocios y cómo están aupando a los grandes índices americanos, ¿no? Esto no hace más que incrementar el riesgo de concentración que comentábamos en el mensual de Welcia en febrero de este mismo año. Pero bueno, eso es otro tema. Y al igual que hay ganadores, también hay vencidos. Esta crisis ha dejado algún efecto secundario, está teniendo un efecto muy negativo en los precios de algunos activos. Y aquí me refiero al petróleo, ¿no? La caída de la demanda producida por el confinamiento y, por otra parte, el exceso de oferta producido, entre otras cosas, por la absurda guerra entre Rusia y Arabia Saudí de meses atrás, pues ha producido un problema de sobrecapacidad, de sobreoferta y de almacenamiento a nivel mundial, y en el caso de Estados Unidos en particular. El petróleo ahora mismo se está almacenando en cualquier lugar disponible. Estos días incluso se pueden ver imágenes de cientos de petroleros en las bahías de California esperando para entregar la mercancía. Bueno, esto está produciendo distorsiones en los precios de los futuros. Se ha producido un fuerte contango, que es un término técnico del movimiento de los futuros de petróleo. Y a su vez está provocando distorsiones en productos que invierten en el petróleo, como muchas ETFs. Además, estas ETFs habían multiplicado su tamaño en las últimas semanas por las fuertes entradas de dinero de inversores que querían aprovechar los precios mínimos del petróleo. Entonces eso ha producido, como digo, pues distorsiones en los futuros que incluso han llegado a tener caídas. Estos futuros tienen entregabilidad física y en algún caso, pues clientes particulares evidentemente no pueden recibir los barriles, no están comprando los compradores habituales, que serían las refinerías y demás, y esto ha hecho que incluso que se llegaran a cancelar contratos en los días anteriores al vencimiento de los futuros de mayo, y eso hizo que los precios llegaran incluso a estar en negativo. Pero si comprobamos aquí en este gráfico, se ha puesto la distinta evolución entre las compañías de energía, petroleras, refinerías, pues las compañías de toda la vida de explotadoras del petróleo y el precio del petróleo en sí, ¿no? El precio del petróleo ha seguido cayendo y las compañías de extracción, de producción, las Total, las Exxon, las Royal Dutch, ese tipo de compañías han seguido subiendo. Es verdad, menos que las compañías del S&P, menos que las compañías que se benefician de los temas digitales y demás, pero han tenido un comportamiento, digamos, al alza desde en estos últimos días, mientras que las ETFs que siguen el precio del petróleo han seguido a la baja, siguiendo a los precios de los futuros, que como digo, pues han tenido pues aquí hay un cierto componente técnico complicado de entender, pero básicamente pues es un efecto secundario y claramente pues un efecto que ha hecho que haya habido pues perdedores en esta crisis, ¿no? En cuanto a la evolución en cuanto a la evolución macro, bueno, pues nos encontramos ante un problema de orden, bueno, digamos que estamos en una situación en la que los gestores y los analistas macro tienen que cambiar los ejes. La macro se complica más y más cada día que pasa, ¿no? Hasta el punto, como digo, que nos obliga a cambiar los ejes y las medidas de cómputo. Aquí pueden ver las peticiones semanales de desempleo desde los años 60. Aquí están recogidas todos los jueves las peticiones de desempleo en Estados Unidos. Cuanto menor son, estamos en épocas de bonanza. Cuando se producen recesiones, pues las peticiones semanales de desempleo, la gente se apunta al paro y estas cifras suben. En momentos como la crisis del 2008, pues vimos 500, 600.000, 700.000 casi personas que se apuntaban semanalmente al paro, ¿no? Como digo, 60 años de historia en este gráfico de aquí. Pero es que como cuando hablo de cambiar de ejes, digo cambiar de ejes de forma literal. Aquí lo pueden comprobar. Esos 60 años, eso que veíamos antes está en esta zona sombreada de aquí. Y las peticiones semanales de desempleo se han ido a millones, 6 millones, 6 millones y medio, 5 millones y medio. La anterior semana 4 millones y medio y para esta se espera 3 millones y medio, ¿no? O sea que cifras inimaginables que evidentemente pues esperamos que se reduzcan igual de rápido en el momento en el que volvamos a la actividad y se cierren las cuarentenas, ¿no?
En el caso de las encuestas encuestas de actividad, que normalmente giran en torno a, pivotan en torno a 50, eso es punto de contracción o expansión de la economía, pues igualmente pues hay que cambiar de eje. Si el 2008 nos pareció una calamidad, teníamos encuestas cercanas a 40 y 30, pues ahora nos hemos ido a niveles de 11 y de 13. Con lo cual, bueno, pues lo ocurrido en esta cuarentena a nivel macro es completamente diferente a lo visto en cualquier otra recesión, ¿no? Sin embargo, las expectativas de los economistas son de vuelta a la normalidad una vez que empiece el final de las cuarentenas y la desescalada, ¿no? Naturalmente, no vamos a volver a la normalidad como si no hubiera pasado nada, pero sí que podemos ver una vuelta muy rápida y fuerte de los indicadores más adelantados, igual que hemos visto en China, cuyos datos muestran una rápida vuelta a la actividad, ¿no? Y esta caída de PIB, esta entrada en recesión tan fuerte y tan rápida, pues lo que ha hecho es que haya también producido pues recorte de estimaciones en beneficios de las compañías que seguimos, evidentemente, pues son unas expectativas de beneficios que todavía no han encontrado suelo, siguen en caída libre, con mayor incidencia en Europa. Vemos en Europa que las estimaciones de beneficios se han corregido un 30% desde inicios de año, un 25% aproximadamente en el caso del S&P. Si es verdad, y teniendo en cuenta que esto ocurre siempre en las recesiones y la bolsa se anticipa se anticipa con meses de antelación al final de la crisis, las estimaciones de beneficios también hacen mínimos, pero los mercados hacen mínimos antes. Quiero decir, como pueden ver aquí, en este momento, las estimaciones en el 2008-2009, las estimaciones de beneficios siguieron cayendo, pero más o menos a mitad de este momento ya las bolsas comenzaron a recuperar, ¿no? O sea que no es de extrañar que las bolsas miren con antelación, miren siempre hacia el futuro con X meses de antelación y vean ya recuperaciones de estas caídas que posiblemente en los próximos meses se reviertan una vez que volvamos a tener los mercados abiertos y volvamos un poco a la normalidad, ¿no? Como digo, esta recesión es tan diferente y tan rápida que puede que la salida sea igual de rápido. Sin embargo, bueno, hay otras cosas que nos invitan a la cautela, ¿no? Aquí os comparto una imagen del Banco de Alimentos de Estados Unidos en Minneapolis, en este caso. Se han visto imágenes similares en otros bancos de alimentos y en otros estados, y es una imagen realmente extraña de esta crisis que nos deja un sabor, pues como digo, extraño, ¿no? Mm, Distinta de las imágenes de los años del año 29, ¿no? De la Gran Depresión. Las colas ahora se organizan cada uno con su coche, ¿no? Como digo, pues una imagen extraña. Como comentábamos antes, ¿no? Esta crisis dejará ganadores y perdedores y habrá reestructuraciones en muchos sectores, habrá reestructuración de la sociedad, habrá pues seguramente mayor presencia digital de cara al futuro, ¿no? Igual que hablábamos de imágenes de la crisis, pues esta es otra imagen de la crisis. Aquí pueden ver los programas de compras de los activos por parte de los bancos centrales. Y aquí también hablamos de cambios de escala. Vemos como en estas semanas, pues estamos viendo niveles de actuaciones de los bancos centrales muchísimo más fuertes, mucho más rápidas que lo visto hasta la fecha, ¿no? Incluso, pues, compras que han pasado a ser ilimitadas, ¿no? Bancos centrales como la Fed, como el Banco Central de Japón, pues han quitado ese límite que tenían autoimpuesto de compras mensuales, directamente ya no tienen una cifra prevista. Bueno, ayer tuvimos la reunión de la Fed y, bueno, Powell vino a decir que no se iban a quedar sin dinero, ¿no? Que ellos estaban aquí y que iban a seguir actuando y poniendo toda la carne en el asador, ¿no? Si recuerdan la anterior reunión, poníamos la imagen de Groucho Marx en la película de Más Madera, ¿no? Pues están los bancos centrales, siguen estando ahí, siguen apoyando y van a hacer todo lo posible para mitigar, ¿no? las consecuencias de esta crisis. Y según nos acercamos al final de la crisis, nos acercamos pues, a ver, como digo, la luz al final del túnel, ¿no? Y nos preguntamos mucho cómo puede ser esa estrategia de salida. Ahora estamos en España
hablando de las fases, ¿no? De la fase 1, fase 2. Bueno, desde luego lo que preveíamos que las curvas de infección, de contagio se iban a aplanar, se iban a reducir. También preveíamos que al final, cuanto más cerca estuviéramos de la salida y cuanto más cerca tuviéramos la luz al final del túnel, ¿no? Veríamos los peores datos macro, ¿no? Justo en ese momento estaríamos más cerca de volver a la normalidad, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, estamos empezando a ver caídas de PIB. Pues ayer salió la caída del PIB americano cerca del 4,5%. En España, pues el 5% que hemos conocido hoy. Bueno, pues de todas maneras estamos aquí y estamos ya, si vemos esta rueda que vemos de cómo se ha producido la crisis, ¿no? Pues estamos llegando a esa final de las cuarentenas, vuelta a la actividad, con menores infecciones, bueno, poco a poco volviendo a la normalidad, ¿no? Esto es, de momento, el guión establecido, el guión que los mercados han estado anticipando, porque los mercados odian las incertidumbres. Esta parte del escenario, hasta aquí, sabíamos que se iba a producir. Se iba a producir después del final de la cuarentena. Después de la cuarentena se iban a reducir las curvas de contagio y íbamos a salir. Hasta aquí todo normal, ¿no? Aquí empezamos a tener de nuevo, pues un poco la incertidumbre de, ¿habrá una segunda ronda de contagios? ¿Se habrá alcanzado esa inmunidad de grupo? ¿Tendremos esa solución definitiva, una vacuna o un medicamento definitivo? Eso, evidentemente, pues haría que la recuperación fuera más en V, que fuera más un escenario mucho más positivo, ¿no? Esos escenarios los pongo aquí, los mismos escenarios que pusimos en la reunión del mes anterior. Pues evidentemente ese escenario sería más positivo, pero ahora mismo, bueno, pues tenemos esa duda, ¿no? De si puede la recuperación, la salida de la cuarentena, producir una segunda oleada de contagios, algún cierre parcial. Desde luego, no prevemos cierres completos de nuevo. Sin duda veremos quizá pues cierres parciales en alguna ciudad, por ejemplo, pero bueno, cualquier noticia en ese sentido pues podría hacer retrasar la recuperación, podría hacer desandar parte del camino, ¿no? Así que atentos a ese tipo de riesgo. Y si nos centramos ya en la evolución de los fondos de Weltia, bueno, pues aquí me gustaría seguir haciendo hincapié, ¿no? en cómo están construidos nuestros productos, nuestras carteras, y hacer un poco hincapié en bueno, pues la exposición de nuestros fondos y carteras son basada en productos líquidos. Nuestra exposición está diversificada, tanto a nivel geográfico como sectorial. No concentramos los valores en las carteras, no tenemos productos ilíquidos por regla general. Y solo por hacer un poco referencia a nuestra metodología Trifactor, que nos sirve de base para las acciones que tenemos en nuestro fondo Global Opportunities y en nuestras carteras de valores, pues al final lo que hacemos es seleccionar con nuestro filtro cuantitativo que mira métricas de calidad, de valor y de momentum, pero seleccionamos compañías dentro del Stock 600 o dentro del Standard & Poor's, ¿no? Al final nos quedamos con una serie de compañías seleccionadas con regla general, pues que tienen poco endeudamiento, que tienen una buena calidad, y en general, pues que evidentemente compañías de tamaño grande. No somos una casa que vamos a estar buscando chicharros para meter en las carteras, y nos vamos a centrar en productos de moda. Evidentemente, la metodología es muy consistente y tenemos, bueno, pues como digo, posiciones muy consolidadas de grandes compañías en las carteras, ¿no? En general, el comportamiento de los fondos desde la recuperación ha sido consistente con el riesgo asumido de los fondos. Los fondos de equity de Welcia, como ven, han recuperado fuertemente desde mínimos. Nos quedamos un poquito más atrás en la parte de financieras, porque los bancos han tenido un peor comportamiento, aunque igualmente, como recordarán, en la parte de nuestro fondo Global Financials, el peso de los bancos es solo un peso en el fondo
Es un fondo que invierte a nivel global, invierte también en aseguradoras, que invierte en bancos americanos, bancos europeos, invierte también en fintech, que invierte en medios de pago, con lo cual no es puramente bancos, pero sí que es un sector que en estos días se ha quedado un poquito más atrás. En las últimas 2 sesiones está teniendo mayores apreciaciones y está volviendo un poco más a primera línea de batalla, ¿no? El resto de fondos, sobre todo los fondos mixtos, los fondos más tranquilos, pues siguen siendo los primeros fondos de su categoría. Como comentábamos, por asset allocation que habíamos tenido, por nuestros métodos y nuestra agilidad, métodos cuantitativos de protección, pues no tuvimos exposición a equity en las caídas, no teníamos exposición a activos de riesgo en renta fija, y a partir de esos mínimos pues hemos construido la cartera, pues hemos tomado peso en crédito, hemos incrementado posiciones. Eso ha hecho que subamos en línea con lo que ha hecho también otros fondos de la competencia, que nos sigamos manteniendo en los primeros puestos. Aquí ven en esta imagen, pues a lo mejor el Wealthia 5 comparado con el Wealthia Ahorro 5 comparado con 17 fondos, pero nosotros hacemos una comparativa con más de 60 fondos y seguimos en los primeros puestos en esa clasificación, y un poco la única sección en la que no hemos entrado todavía es en la parte de renta variable. Necesitábamos que la volatilidad fuera cayendo, y eso se está produciendo, esa volatilidad en estos últimos días se está reduciendo. No descartamos que en algún momento en las próximas semanas empecemos a tomar ya pesos en renta variable, pero de forma, pues de momento, paulatina y sosegada, sin incrementar fuertemente el riesgo, que los mercados han corrido mucho desde mínimos, ¿no? Si vemos otro de los fondos de gestión gestionados por riesgo, perfilados con un nivel de exposición más moderado, que sería el Wealthia Flexible 10, pues seguimos estamos a punto de entrar en positivo en el año, muy bien desde mínimos, con la compra de los activos de crédito que hicimos cerca de mínimos. El fondo ha ido creciendo mucho y teniendo un comportamiento espectacular. Así que, y desde aquí, pues también agradecer a todo el equipo de gestión, ¿no? Que hacemos un esfuerzo, cada uno desde nuestros domicilios, un esfuerzo pues de coordinación, y felicitarles también por su entrega y por su trabajo, ¿no? Y para hablar de otros fondos que comentamos también en la anterior reunión, nuestra SICAP de inversión en subordinados, en bonos, cocos y AT1 bancarios, ¿no? Que tuvo un comportamiento excepcional en marzo. Estábamos desinvertidos porque no veíamos los niveles de riesgo adecuados para tener fuertes posiciones en el valor, y desde entonces hemos ido invirtiendo la SICAP, y la verdad es que está teniendo un comportamiento muy, muy bueno, muy contentos, la verdad. Y bueno, también contentos por el comportamiento en Egeria. Si quieres, le puedo ceder la palabra, perdón, a Rafael Vilarrasa, para que nos cuente un poco la metodología y lo que está realizando Egeria en estas semanas. Rafa, ¿estás ahí? Sí, Miguel, ¿se me oye? Creo que sí, ¿no? Sí, fenomenal. Bueno, pues buenos días y gracias a todos por conectarse a esta web conference que ha patrocinado Wealthia, y un especial saludo y agradecimiento por su atención a los clientes de Egeria. Brevemente, pues voy a comentaros la situación de los fondos de la casa de Egeria y qué decisiones hemos estado tomando durante la crisis en la que estamos inmersos. Bueno, empezaré por Egeria Ahorro, que como conocéis es nuestro fondo más conservador por su vocación de inversión en renta fija. El fondo sufrió en su valoración en marzo fundamentalmente por el desplome de los precios de los bonos corporativos, que los ha llevado o los llevó a niveles que no reflejaban la realidad, pues ante la falta de demanda no había prácticamente contrapartidas. Decíamos entonces, el pasado 2 de abril, que en cuanto la situación se normalizara, los precios irían recuperándose y volverían a niveles más reales, como así ha empezado a verse. El fondo se está beneficiando especialmente de la actuación del BCE, que está provocando una mejora más que apreciable de los precios de los bonos corporativos en concreto, y que pensamos que va a continuar en los próximos meses.
Estamos en un mundo de tipos de interés a cero y creemos que, oye, en este mundo de cero negativo, pues tiene mucho sentido invertir en deuda corporativa con bajas duraciones. En el caso del fondo, pues la duración que tenemos, que es digamos, el vencimiento medio de todos los activos que tiene la cartera, es 2 años. Y la TIR de compra a los precios actuales o valor liquidativo actuales del 1,86, a lo que habría que sumarle pues, la posible mejora pendiente en los precios de los bonos, por lo cual creemos pues, que sería para cualquier inversor interesante, conservador, interesante pues, poder entrar en estos momentos como partícipe en el fondo. La parte de renta variable en el Egeria Ahorro se han realizado a lo largo del mes operaciones de cobertura con resultados positivos, vendiendo futuros del Eurostock, más o menos ha sido de un 2 a un 4% de ponderación de la cartera, y estas operaciones han aportado un 0,22 de rentabilidad. También hemos tomado beneficios parcialmente en la posición comprada en marzo de Microsoft, tras una evolución muy satisfactoria, y con ese importe se ha reforzado la posición también que se abrió en marzo en Walt Disney. Pues pensamos que el mercado realmente no está reconociendo el fuerte potencial del negocio de la compañía en streaming, la televisión en streaming. La distribución de activos que nos queda a final de este mes es el 55% en bonos y pagares corporativos. Tenemos un 27% en bonos gubernamentales, el 9% en renta variable, y señalar que la rentabilidad desde mínimos ha subido un 3,94, casi prácticamente el 4%. En Egeria Global, que como conocéis, es un fondo también multiactivos que tiene una vocación de inversión global y flexible. Pues en Global también aprovechamos las correcciones en marzo fundamentalmente para subir la ponderación en renta variable hasta un 65%, y utilizamos la liquidez que habíamos acumulado a primeros de año. Señalar que geográficamente hemos subido la ponderación en los Estados Unidos y también en China, aunque en menor medida. En abril hemos realizado operaciones también de cobertura con resultado positivo. Aquí hemos sido un poquito más, diríamos, activos. Se han vendido futuros del Eurostock entre un 10 y un 20% de ponderación de la cartera, y estas operaciones han aportado un 1,33% de rentabilidad. Además, como en ahorro, se tomó beneficios parciales en la posición de Microsoft, compradas en marzo, debido a la buena evolución, y se ha reforzado la posición en Walt Disney. Poco a poco también hemos seguido haciendo cartera en el fondo con las acciones petroleras. Pensamos que tienen un castigo excesivo provocado por esta crisis, y hemos elegido entre la amplia gama que tenemos, pues la portuguesa Galp, la francesa Totalfina, y hemos entrado también en Repsol. Quizá esto tarde un poquito más en dar sus frutos, pero pensamos que en el plazo de un año obtendremos unas plusvalías interesantes. La parte de renta fija en Egeria Global prácticamente no la hemos movido, no hemos realizado movimientos, y seguimos a la espera de lo que comentábamos, de que las cotizaciones de los bonos sigan su recuperación. La distribución a final de este mes, de abril, en cuanto a activos, era el 65% en renta variable, teníamos un 27% en renta fija, y señalar que la rentabilidad desde mínimos ha subido un 16%, 16,40, perdón. Y bueno, para finalizar por el fondo más antiguo que tenemos en la casa, que como conocéis es Egeria Coyuntura, es un fondo mixto de renta variable, fundamentalmente europea, pero con una opción de invertir hasta un 20% fuera de Europa. También aprovechamos las correcciones en marzo para subir la ponderación prácticamente casi a tope. Pasamos de una ponderación antes de la crisis, a mediados de febrero, del 59%, a la actual, que estamos en el 72, 73%. Y los tiros han ido dirigidos, las inversiones han ido dirigidas sobre todo a los sectores tecnológicos, en la que hemos entrado en Microsoft y Apple, en el farmacéutico, las elegidas fueron Sanofi y Novartis,
Y además hemos entrado en un sector como el de servicios financieros, que apenas teníamos presencia, con, diríamos, dos subsectores, en el de medios de pago. Pensamos que tiene un horizonte muy atractivo, y más después de esta crisis, y las elegidas han sido Visa y Mastercard, así como en lo que son las compañías que dirigen las bolsas de valores. En este caso la alemana, la Deutsche Börse, y la inglesa en London Stock Exchange. Geográficamente hemos invertido un 9, casi el 10% en Estados Unidos, donde tampoco teníamos apenas presencia antes de la crisis, y que pensamos que esta diversificación geográfica pues nos va a dar un equilibrio muy interesante cara a los futuros meses y años. En renta fija hemos mantenido, bueno, reducimos a primeros de marzo un poco nuestras posiciones cíclicas, preveyendo un poco pues que se estaba torciendo el asunto, ¿verdad? Y no queríamos tampoco tener un excesivo riesgo en cíclicas, y prácticamente bajamos un 5% en estas compañías. Especialmente fueron en materias primas e industria. En renta fija, como sabéis, la política del fondo siempre ha sido pues, tener el menor riesgo posible, porque el riesgo ya lo tenemos en renta variable y la duración no llega ni siquiera al año y medio, con lo cual hemos mantenido. A final de mes, la distribución de los activos nos queda en el 73% en renta variable y el 25% en renta fija. Y señalar también pues, que los sectores con mayor ponderación, después de toda la reorganización que hemos hecho durante la crisis, son en tecnología, como el primer sector, con el 20%, en salud el 10%, en industria el 8%, y en lujo, que es un sector típico que hemos mantenido durante largo tiempo porque ha sido bastante, diríamos, inmune a crisis, seguimos manteniendo el 7%. También señalar que temporalmente y digamos, desde un punto de vista de precaución hemos utilizado coberturas, y la ponderación ha sido un máximo del 8%. Sobre todo con los futuros se han utilizado los índices del IBEX 35 y del Eurostoxx. Y por último, señalar que la rentabilidad desde mínimos ha subido un 19,90. Y bueno, pues esto es todo. Quedo a la espera de cualquier pregunta o cuestión que tengan ustedes ahora a través del chat. De nuevo, muchas gracias y cuídense. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Yo creo que, si les parece, vamos a empezar con el turno de preguntas. Ya hemos recibido varias, y sin más preámbulo empezamos con la primera, que iría formulada para Miguel Uceda. Vale. Dice: las grandes empresas tecnológicas están siendo las que mejor se están comportando desde que empezó la crisis del COVID. Dentro del sector tecnológico, ¿en qué tipo de compañías está invirtiendo Huelcia? ¿Consideráis que hay riesgo de burbuja por los altos precios a los que están cotizando? Vale, vale, gracias. Gracias, Carlos. Simplemente me quedaba por comentar una frase de la exposición y luego paso a responder esta pregunta. Y teníamos esta imagen para finalizar la presentación. Al final hablábamos antes del combate, ¿no? De ese momento, de esos rounds, ¿no? Y solo quería comentar, ¿no? Que al final la inversión es un proceso que requiere tiempo, paciencia, que requiere de muchos rounds, y el que persevera y soporta mejor los golpes termina siendo victorioso, ¿no? Es un poco la conclusión que quería tener para esta presentación. Y en cuanto a esta pregunta, Carlos, sobre la tecnología, bueno, pues yo aquí hablaría y distinguiría dos tipos de compañías, dos tipos de exposición, ¿no? Por un lado, como hemos comentado en la presentación, las grandes compañías tecnológicas, las FANG, el peso de las FANG es tan grande, tan suficientemente grande como para añadir ya más exposición per se. Quiero decir con esto, cualquier estrategia que siga la rentabilidad del S&P pues va a estar íntimamente ligada a la evolución de estas compañías, ¿no? Entonces, dada nuestra exposición global, nuestra exposición al S&P 500, bueno, pues ya tenemos implícito, ¿no? En nuestra visión global el peso de estas grandes compañías tecnológicas. Y luego, eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado,
en nuestros fondos y en concreto nuestro filtro Trifactor, pues hace que entremos en compañías, como decía, en big caps, grandes compañías con buen balance, con unas métricas de calidad y de valoración que, como digo, que nos guía hacia compañías grandes y consolidadas que utilizan la tecnología, pero no es el elemento en sí del negocio, es el elemento diferenciador de sus negocios. Pero no buscamos el semillero de startups o intentar comprar valores a per 100. No, o sea, al final no buscamos tener Zoom en estos días que está muy de moda, pero sí tenemos Microsoft, que tiene Skype, que tiene Teams, que tiene otra serie de negocios rentables, ¿no? O no apostamos por esos unicornios que le llaman, ¿no? No apostamos por Uber o por Lyft, sino por medios de pago, ¿no? Cualquier aplicación del móvil al final, pues realmente pues puede tener pocas barreras de entrada pero al final todos pagamos con tarjeta. Compañías de medios de pago como las que tenemos en cartera, Visa o Mastercard, pues tienen un liderazgo que es difícil de encontrar. Entonces yo me centraría en Welcia, no persigue el chicharro o la valoración a múltiplos altísimos, pero sí las compañías no tradicionales, pero compañías que utilizan la tecnología para ser líderes en sus sectores. Y está claro que el mercado también está diferenciando esto. No queremos tener entrar en compañías que pueden haber subido un 100, un 200%, sino en las grandes ganadoras de cara al futuro, ¿no? El combate es largo y hay que entrar en compañías que vayan a ser líderes y vayan a estar en el mercado en los próximos años, ¿no? Muy bien, Miguel, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, dada la actual situación política y económica en España, ¿sería conveniente abrir una cuenta fuera de España? En caso afirmativo, ¿Welcia nos puede ayudar? Bueno, pues si me permitís, yo intento contestar esta pregunta. Bueno, yo la dividiría en dos partes. Por un lado, la situación política y por otro lado, la situación económica. Por lo que respecta a la situación económica, bueno, como saben, esta es o entendemos que es una crisis fundamentalmente diferente a las anteriores que hemos tenido, en el sentido que esta es una crisis netamente de demanda, pues motivada por el confinamiento al que estamos sometidos por la pandemia. Entonces, en estos momentos no estamos excesivamente preocupados porque tenemos un sistema financiero muy saneado y con la ayuda prácticamente ilimitada del Banco Central Europeo, que ha reaccionado rápidamente, a diferencia de otras crisis que hemos tenido. Entonces, el eventual riesgo de un corralito, de que vayamos al banco y no nos puedan ofrecer liquidez, pues lo consideramos ahora pues bajo. De todas formas, siempre estamos atentos a cualquier cambio que pudiera suceder, pero en las situaciones actuales no estamos especialmente preocupados por este problema. En cuanto a la situación política, pues aquí voy a ser políticamente correcto también en la medida de lo posible, pero pues yo creo que esto viene motivado también fundamentalmente, y estamos teniendo preguntas en este sentido, en relación a los comentarios o las declaraciones que ha hecho el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, invocando, creo recordar que era el artículo 128 de la Constitución, haciendo una interpretación extensiva y de dudoso encaje a nuestro juicio, ¿no? Yo creo. Bueno, hablando de la primacía del interés general de país en lugar del interés particular, nuestra respuesta es que afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y esta afirmación contradice tanto la ley española y lo que es más importante, como los principios de la Unión Europea, con lo cual entendemos que más allá del fuero político y de la discusión política no tiene ningún sentido en un Estado de Derecho como el que vivimos. No obstante, desde Welcia, sí, como saben, podemos abrir cuentas eh, en diferentes países, como puede ser el Reino Unido, Luxemburgo, Suiza,
También podemos aperturar inversiones a través de SICAVs, Unit Link, que son seguros ligados a la inversión, etcétera, etcétera. Pero esto requiere un estudio sin duda más detallado de las necesidades de cada uno de los clientes. Y lo que yo diría es que contacten con el departamento de relación con inversores o conmigo directamente si quieren profundizar en este tema, porque yo creo que es un tema interesante, pero dependiendo de las necesidades que tenga cada cliente y que no se tomen exclusivamente estas decisiones motivadas por las circunstancias actuales que estamos viviendo. No sé, Miguel, si quieres añadir algo más desde el punto de vista de las inversiones de Huelcia. Gracias, Carlos. No, realmente, o sea, como explicaba antes, la forma de gestionar en Huelcia es muy global y muy diversificada. Entonces, el peso de España en nuestras inversiones es muy pequeño. Así, yo creo, por poner ejemplo, estaba revisando en el peso en el Global Opportunities. Solo tenemos una posición en un valor español que pesa menos del 1%, que es el caso de AENA. El Global Financials tiene peso en BBVA Santander, pero juntos no llegan al 2% del fondo. El World Equity no tiene exposición directa porque es un fondo que sigue el MSCI World y, bueno, el peso que pueden tener las acciones españolas en el MSCI World es de décimas, con lo cual pues lo que es exposición, sobre todo el nivel de equity, pues es muy reducida, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues tampoco estamos tan preocupados, ¿no? Lo grandes, como hablábamos de ganadores y perdedores, pues realmente pues, la exposición que tenemos a España es muy reducida. Muy bien, muchas gracias. Luego tenemos una pregunta concreta sobre un valor, que es los resultados del BBVA. Y la pregunta dice así, es decir, ¿qué análisis crítico creéis que hay que hacer? ¿Qué perspectivas se pueden aventurar? ¿Puede caer en una absorción del Santander, como se viene diciendo, interesadamente o de otro? Bueno, bueno, en el caso de los bancos en general y BBVA en particular, pues realmente lo que estamos viendo es ese incremento de provisiones, ¿no? De cara a afrontar pues, posibles incrementos en la mora y en los fallidos préstamos de empresas que no puedan aguantar esta crisis, ¿no? Por la parte de ingresos van a seguir tocados porque los tipos bajos van a estar aquí para quedarse y un poco el driver en estos meses va a ser las provisiones y cuánta de esa posible mora que se confirma y cuántas empresas puedan caer, ¿no? Estamos viendo un cierto rebote en las cotizaciones estos últimos días porque se siguen relajando, ¿no? La normativa por parte de las autoridades para dar más aire a los bancos, a no computar ciertos ratios de apalancamiento, bueno, a tener cierta flexibilidad para que los bancos sigan siendo transmisores de política monetaria. En cuanto a las fusiones y adquisiciones, eh, pues muchas veces son rumores interesados de unas y otras partes. No creo que ahora mismo exista una, digamos, un interés político por hacer esto. Sí que es verdad que de cara al futuro, una de las cosas que querríamos o queríamos haber visto o que parecía que podría empezar en algún momento serían las fusiones transfronterizas en términos de banca en Europa, pero esta crisis lo ha vuelto a parar todo, ¿no? Entonces, difícil ver ahora mismo ese tipo de fusiones transfronterizas, porque estas cosas se va a ver como una especie de agresión por parte de los distintos países, aunque sería positivo, pero pues, se va a ver como agresión y desde el punto de vista BBVA Santander son dos bichos muy grandes cada uno, es difícil verlo.
difícil verlo. Más allá de que en los próximos meses se complicaran las cosas y hiciera falta un campeón nacional, pero es que no lo veo, sinceramente. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que va dirigida a Rafa Vilarrasa y dice: buenos días. Soy inversor de Egeria Coyuntura desde el año 2015 y me gustaría aumentar mi posición. ¿Sería este un buen momento para hacerlo? Bien, desde 2015, pues lo primero es agradecerle la confianza y la fidelidad como partícipe en el fondo. La verdad es que hemos pasado ya varias crisis juntos, ¿no? Si no recuerdo mal, la de emergentes, la del Brexit y la última, la guerra comercial, de finales del 18. Bueno, en cuanto a su pregunta, decirle que yo pienso que sí, sobre todo con vistas a 2, sobre todo 3 años, es un buen momento para la inversión en renta variable y me atrevería, pues no sé, a apostar que quizá a 3 años podríamos ver una rentabilidad del 20%, vamos, muy conservadoramente, ¿eh? El escenario actual es que hemos iniciado un nuevo ciclo económico. Hemos entrado en recesión después de un ciclo que ha durado 10 años, un ciclo alcista que ha durado 10 años, desde el año 2009, y ahora el COVID-19 pues abruptamente nos lo ha cerrado. Normalmente las bolsas hacen suelo primero y empiezan a subir meses antes del final de las recesiones, cuando los indicadores pues, macroeconómicos pues, nos permiten intuir que la contracción empieza a perder intensidad. Esto en este caso pues es diferente, porque esta crisis, como hemos venido comentando, pues es bastante diferente. Pues seguramente será una recesión que pueda durar 2 o 3 trimestres máximo, si todo va como pensamos. Y eso debido a los 3 meses, 2 meses o 3 meses de confinamiento que hemos tenido. Seguramente a partir de junio, pues el PIB a nivel global, pues volverá a crecer una vez ya pues se vaya normalizando la situación, diríamos, de actividad del ciudadano, y eso sí, saldremos desde unos niveles muy deprimidos y el crecimiento será pues también muy progresivo. Yo creo que hay 3 factores que moverán las bolsas en el futuro y siempre que la pandemia nos descontrole de nuevo. Por un lado serán los resultados, que vendrán de la mano de la recuperación de la macro. Y pensamos que será a partir del segundo semestre cuando empiecen a mejorar. Aunque, siendo sinceros, seguramente no será hasta el 2022 que podamos recuperar o igualar los beneficios que hemos visto en el año 2019. La segunda, diríamos, factor o variable que puede mover la bolsa o que va a incidir en la bolsa va a ser la evolución de los tipos de interés. Aquí también lo tenemos a favor, porque el entorno de tipos de cero o negativos se va a alargar después de esta crisis. Ya comentábamos que hasta los americanos que estaban con yield positiva, pues la Fed lo ha llevado a cero, ¿no? Con lo cual la renta fija pues no va a ser una alternativa o una competencia para la renta variable. Y la última variable son los flujos de entradas en bolsa. Todo el dinero que se ha salido de las bolsas en los últimos meses, yo pienso que volverá, según se vaya normalizando la situación de la pandemia y las economías se vayan recuperando, pues esto irá dando cierta confianza al inversor. Y bueno, ya por el camino no hablemos si por alguna de aquellas aparece un antiviral y con seguridad, que eso sí que va a ocurrir, aparecerá la vacuna. Y eso pues aún le dará más confianza al inversor, con lo cual los flujos se irán canalizando. Así que la respuesta a la pregunta es que sí. Lo que pasa es que siempre hay un riesgo y en renta variable no sería tal si no hubiera riesgo. ¿Y el riesgo cuál es? Pues que de nuevo la pandemia se descontrole. Si la pandemia se descontrola y nos obliga a nuevos periodos de confinamiento, pues obviamente se alargarían los plazos de la recesión y de su recuperación. Podemos tener por el camino, y yo estoy convencido que los habrá, rebrotes, pero siempre que estos rebrotes sean controlados,
pues si afectan a la bolsa y realmente hay un control de ese rebrote, pues todas las caídas que puedan venir por esos rebrotes o esos miedos, pues serían, diríamos, oportunidades de compra. Muy bien, Rafa, muchas gracias. En principio no tenemos más preguntas y estamos cumpliendo con nuestro compromiso de terminar la conferencia en 1 hora. Quisiera agradecerle su atención. Esperamos que haya sido de utilidad. Le recordamos que todo el equipo del grupo Wealthy Egeria estamos a su disposición para formularnos las preguntas o sus requerimientos o necesidades en este momento, y continuaremos haciendo las web conference que sean necesarias con el fin de mantenerles puntualmente informados durante este periodo. También recordarles que ahora recibirán una encuesta que es anónima, pero a nosotros nos ayuda a mejorar y a poner, se rellena en menos de 1 minuto y nos ayuda a mejorar en las próximas web conference. Espero que continúen bien de salud y cuídense, y estamos a su disposición. Un saludo para todos.